Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buenas noches. A orillas de la medianoche, la cucha del Bobby. Hace mucho tiempo que queríamos invitarlo. Él es actor, director, dramaturgo, un hombre con muchas inquietudes. Viene de dirigir una obra de teatro del mítico Federico García Lorca, que está en escena todavía, y que, bueno, tiene mucho éxito. Gustavo Casanova, esta noche en la cucha del Bobby de Cuidado con el Perro. Gustavo, qué gusto tenerte. Muchas gracias por la invitación. Empecemos por el principio. ¿Cuál fue tu... A ver, vos que sos actor, y la característica de los actores entre tantas es la imaginación, la memoria emotiva, etcétera. ¿Qué primer recuerdo tenés vinculado con este mundo del teatro? Es contradictorio lo que te voy a decir, porque yo era terriblemente tímido cuando niño, sin embargo, me gustaba, tenía una gran fantasía. Entonces, jugaba, por ejemplo, me acuerdo que creaba con esas penquitas así que eran muy frágiles y que se desarmaban al apretarlas. Creaba pequeños personajes que yo los accionaba, me acuerdo, en un recipiente de una heladera vieja, y yo pasaba horas jugando con eso, con un broche, con ese otro elemento que era un personaje, y creaba siempre ficciones. Sin embargo, nunca me animaba a mostrar eso. Es más, te voy a decir algo. En un acto que a mí me habían elegido para decir un poema, qué sé yo, no fui al acto por el miedo a la exposición. Sin embargo, había algo mío que siempre quería salir, quería expresarse, y solo lo pude hacer cuando tuve 16 años, porque yo iba a una escuela técnica que no tenía nada que ver con lo que yo sentía o deseaba, y bueno, y empecé a hacer teatro en forma paralela a la escuela que iba. ¿Y qué edad tenías cuando jugabas ese juego? Y tendría 8 años, 10. Yo recuerdo que la zona donde viven mis padres no es como ahora que está toda urbanizada, teníamos muchas fincas y en esos lugares era un ambiente propicio para jugar a las escondidas, treparse a los árboles, generar... me acuerdo que me subía arriba del techo y asustaba a los vecinos cuando pasaban, cosas por el estilo que tenían que ver con un mundo ficcional. Sin hacerlo tan sociológico, y no tengo capacidad académica para hacerlo, pero me parece un tema interesante respecto, sin caer también en la apología de todo tiempo pasado fue mejor, que es una frase bastante necia si nos ponemos a pensar. Pero, ¿cómo juegan los chicos ahora si no tienen una computadora, se aburren? Claro. Y uno que les dice, y buscate un corcho, 2 palitos y jugá con la imaginación. Lo suelen hacer, hacen. Yo tengo un sobrino de 3 años y sigo ese proceso y a veces con 2 cosas inventa un mundo, digamos así, pero otras veces ya necesita su tablet y conectarse con la Peppa Pig y eso lo mantiene como el chupete electrónico, digamos, ¿no? Pero tiene momentos en que quiere como conocer, relacionarse con los objetos, crear su mundo, digamos así, de juego, ¿no? No sé, otros niños, pero digamos que sí, viven otro mundo también los chicos hoy, un mundo donde la tecnología es lo que, digamos, lo que los estimula básicamente, Y la ¿no? capacidad que tienen los niños, porque los niños son niños, no tienen conciencia de adulto, no saben de actuación, no saben de Son locución, puro pero instinto. tienen ese cuento, cuando te dicen, había una vez y de pronto apareció Gustavo Casanova. Y le pegan justo en las inflexiones. Sí, sí. Y eso es lo que después los actores, creo, tratamos de reencontrar, ¿no? Al actor cuando empieza a formarse le cuesta mucho volver al niño interior. Sí, o sea, si entendiéramos que la esencia de actuar es jugar, y que esa esencia la tenemos todos tenemos esa capacidad de jugar. O sea, yo creo que todos podrían intentar ser actores. Por supuesto que después hay diferencias
de que unos puedan tener más talento que otros, pero todos tenemos esa capacidad dentro nuestra. Algunos más dormida, otros más estimulada, otros negada, pero eso está, es inherente al ser humano. Pero cuesta mucho como volver a eso, a ese estado de lúdico, digamos, ¿no? Porque al ser adultos decimos, no, ¿cómo vas a volver a jugar? Eso es una estupidez, eso es un grandulón, que te vas a poner a jugar. Y sin embargo es lo esencial para poder ser actor, para poder entrar en ese código, ¿no? Bueno, danos la línea del tiempo en tu historia. Estábamos los 16 años. Los 16 años míos son allá por el 1983. En aquel año, bueno, yo empecé a hacer teatro, estuve 7 años en el Joven Teatro Goethe con Gladys Ravalle, ella ha sido como mi primer maestra, en ese sentido una gran maestra para precisamente empezar a sacar esa maleza que tenemos todos para dejar aparecer lo fértil en lo creativo me refiero, ¿no? Bueno, discúlpame, voy a Sí. interrumpir, pero ¿qué le robaste a Gladys Ravalle? ¿Qué le robé? ¿Qué te dio? Esto, la capacidad de jugar, la capacidad de autoconocerme, de entender la dinámica del teatro también como grupo. Eh, Quizás después con el tiempo yo busqué otras técnicas diferentes a la que ella me enseñó, pero que bueno, recuerdo eso básicamente, la posibilidad de poder, de cómo cambié yo como persona después de entrar a teatro. Y eso es un mérito de ella en parte y del teatro en sí mismo también. ¿Y cómo cambiaste como persona? Y esto, por ejemplo, chau, timidez. Imagínate si yo me ponía colorado cuando me llamaban a decir una lección o las primeras improvisaciones que pasaba y de golpe ya después, no es que fuese un cara dura, pero es como la autoconfianza, ¿no? De decir, bueno, ya está, no tengo que estar pendiente si me miran, no me miran, si esto, si aquello. Es como que el miedo al que dirán, todo eso lo eliminás, ¿no? Sin querer rozamos algo social. No estamos hablando de que todo el mundo tiene que ser actor o actriz, pero la importancia del teatro en las escuelas Totalmente. para comunicarse, para desinhibirse. Exactamente. Pero hay una cosa que todavía el sistema educativo no entiende del teatro, porque el sistema educativo está pensado para que haya bancos y los chicos se sienten, y el teatro no necesita eso para insertarse en la escuela. Necesita libertad, no necesita bancos, no necesita chicos adoquinados arriba de en un pupitre. Necesita cuerpos libres que se puedan expresar, que puedan gritar, que puedan soltar sus emociones. Entonces, que no griten mucho, que esto. O sea, por supuesto que hay lugares donde se trabaja maravillosamente y hay colegas que hacen cosas fantásticas con los alumnos a pesar de la situación económica, educativa que atraviesa nuestro sistema. Pero digamos que muchas veces está siempre bajo sospecha el teatro. ¿Qué harán ahí? No tienen carpeta no toman apuntes. Entonces va en contra del sistema el teatro, porque es un arte más vivencial. No tengo que tomar apuntes, o sea, los tengo que tomar, pero digamos que no es lo más importante si los tomo o no. ¿Me entendés? Sí. 7 años en el Goethe. ¿Y de Y ahí? después, bueno, busqué otros horizontes, otras experiencias. Llegué ahí a Pintisaba, que es como otra referencia importante en mi formación artística, con otra metodología, otro sistema, otro modo de actuar. Me pareció muy interesante. Bueno, con ella hasta el día de la fecha sigo trabajando, quizás ya no tanto en el grupo, las sillas, pero sí durante mucho tiempo formé parte de ese grupo. De ella valoro la capacidad de dejarme ser también, porque yo siempre fui muy inquieto desde ese lugar, ¿no? Intenté crear cosas mías, incluso hasta estar en el mismo nivel que ella, ¿no? De decir, lo que yo tenía que hacer lo tenía que dirigir y cuando ella en un momento era la única directora de ese grupo. Y sin embargo ella me dio la posibilidad de que yo dirigiera mis primeros trabajos y yo estoy muy agradecido por eso y también por su apertura, por su posibilidad de saber que el otro también puede traer algo importante y dejarlo ser, porque si no, cuando vos nos dejás ser, el otro busca ser en cualquier lado y se termina yendo. Bueno, pero en ese aspecto algo muy bonito y muy reciente con toda esa relación con Pinti Saba en el marco del Teatro Las Sillas.
y devino lo que devino en este último tiempo la obra de Federico García Lorca, dirigida por vos y Claro. coprotagonista Pinti Saba. Sí. Hay un matiz poético y de síntesis Igual a histórica Pinti la ahí. he dirigido también en dos trabajos más. El primero no fue una versión que yo hice de un cuento de Juan Draghi Lucero, la Posada de Doña Luzmila, que mi versión se llamó La Posada de la Luna, y ella era la protagonista. Esa fue mi primera experiencia invirtiendo los roles, yo dirigiendo a Pinti y no a la inversa. Ujú. Después, en la comedia municipal que hicimos con ay, se me fueron los nombres. Me va a matar. El No, Alzheimer me está si matando. te quiere, te quiere. ¿Qué No, no, Alzheimer? no, no. Ese estrés, está todo el mundo al palo. ¿No te has dado cuenta cómo está todo el mundo al palo? Hay jóvenes, jóvenes que se distraen. Con Vilma Rupo lo hice. Y sí, yo Con Vilma. sabía, pero era que quería que lo Me estaba descubriera. esperando que yo lo dijera. Que le quería que lo Bueno, descubrieras. con Vilma yo hicimos Los establos de su majestad, la versión del año 2010, aquella que precisamente hizo en su momento Maximino Moyano y por la cual le pusieron la bomba en el TNT, de eso te acordarás bien. Sí, Y bueno, lamentablemente se acuerda mucha gente lamentablemente de sí, eso. hay que acordarse, pero Y el bueno. recuerdo a la pasada de Fernando Lorenzo y de Carlos Totalmente, Owens allí. exactamente, que fueron como nuestros como maestros, ¿no? Referentes, ¿no? Y ahí la volví a dirigir a Pinti, ¿sí? Yo hacía la tarea de dirección de actores y bueno, Vilma puso la puesta en escena. ¿Cómo se dirige, pregunta surrealista casi, cómo se dirige la esencia, la impronta de Draghi Lucero? Y mira, Draghi Lucero yo hice una obra de él que se llamaba Ondas y Piedras en el año 1988, que fue una de las pocas piezas dramáticas que él escribió, ¿sí? Y ahí tomé contacto fui a la casa de él, que vivía acá en la quinta sección, me acuerdo, y él me regaló un libro que todavía tengo, que es El hachador de los altos limpios, dedicado y todo. En ese libro estaba este cuento que yo te conté, y lo anduve persiguiendo para hacerlo, hasta que finalmente le encontré la forma cuando me pedí una beca para estudiar dramaturgia en Buenos Aires y mi maestro Mauricio Cartum me ayudó a encontrarle la forma. Y era muy, muy interesante porque la obra era como un radioteatro, como si fuese un radioteatro en vivo, que los actores se presentaban como actores de radioteatro, pero actuaban. Y eso me permitía mantener el elemento el narrador, por ejemplo, acercarlo más a la figura de un cuento en su forma teatral. Y fue una experiencia muy interesante esa. Y bueno, yo lo admiro muchísimo, Juan Draghi Lucero, porque me parece que es, sin desmerecer, como nuestro Gabriel García Márquez, así te lo digo. Él se sumerge en ese mundo mágico, en ese mundo, el gran trabajo que hizo de recopilar toda la tradición oral y volcarla a un papel para evitar que se perdiera, ¿no? O sea, me parece un valor, una cosa inmensa y también un gran narrador y novelista. Sé que escribió algunas novelas, no muchas, pero me parece que es un poder. Siempre creo que hablar de lo nuestro es como tenemos mucho que decir acá, en todos los aspectos. Y hay que animarse, ¿no?, a hablar de lo nuestro y no a veces quedar tan seducidos en lo global, ¿no? Porque creo que hay muchas cosas interesantes para contar desde acá. ¿Y Lorca, que anda por acá en un afiche? Y Lorca, bueno, Lorca también es un dramaturgo admirable. Yo hice con Guillermo Heras, casualmente, cuando él dirigió el seminario de la facultad para que nosotros egresáramos en el año 2001, hicimos una obra que se llamaba Escena sin título, que se basaba en las obras estas casi no representadas de Lorca, de la última etapa. Y bueno, qué maravilloso poder conjugar la poesía en el teatro.
es una cosa muy difícil, ¿no? En el discurso, crear un discurso dramático pero poético a la vez. Sí, te tiro uno de los mitos de la Sí, dramaturgia mundial justo en el cierre de un bloque. a ver. Error mío. Pero vamos a volver con Lorca. Me interesa tu visión Ok. respecto del gran Federico. Ya volvemos. Cuidado con el perro. Bien, Gustavo Casanova, esta noche en Cuidado con el perro. Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. ¿Cómo se le anima? No, no, suena peyorativo y estoy lejos de eso. Al contrario, te estoy adulando. Pero ¿cómo le entra a uno a un monstruo de las letras y no de las letras, que son letras, sino personajes, que no son personajes, son seres humanos? Esa cosa Yo creo que, mira, de Lorca, en ¿no? general a mí me han pasado varias cosas con los llamados clásicos. Porque yo me parece que siempre me educaron diciendo que eran difíciles de hacer o que tenías que ser un gran actor para o tener muchos años para hacer de Julieta o de Romeo y veías versiones de Julieta con 40 años cuando tiene 16, porque a los 16 años no tiene quizás la madurez para interpretar ese personaje, pero en realidad tiene 16 años Julieta. Entonces yo qué pensé, dije, hay que meterse con esto, solo metiéndose con esto vamos a encontrar las dificultades, ¿sí? Porque si no, siempre queremos que es algo lejano, que no lo podemos hacer, y así hice una versión de Antígona, de Sófocles, hice una versión de Macbeth, y con chicos de un taller de teatro. Por supuesto, como una experiencia también, ¿no? Y bueno, y esta versión de Lorca a mí como que me elige, no la elijo yo a ella, porque fue así la cosa. Pinti la había hecho a esa versión con un grupo de alumnas que tenía de un taller y la hacían en un lugar maravilloso que era la Casa Giol en Maipú, y después de una temporada, qué sé yo, las alumnas o esas actrices quisieron retomarla, pero le propusieron a ella que fuese Bernarda. Al ser ella Bernarda, no podía dirigir y actuar, que me parece bien, es muy difícil hacer las dos cosas, entonces piensa en mí como director, me consulta, qué sé yo, le digo, bueno, no estoy haciendo nada ahora, lo podemos hacer. Total, yo pensé que era solo una reposición de lo que ya había, pero como se inaugura el teatro La Silla Círculo Médico y era necesario tener programación ahí, tuvimos que hacer una versión para ese lugar. Entonces ahí la obra ya no fue reponer lo que había, sino que había que hacer una versión nueva. Entonces parte de ese elenco que Pinti tenía se quedaron, otras no se pudieron quedar, tuve que armar un elenco nuevo y aproveché para hacer algo que me parecía interesante, que los personajes que eran adultos los representaran actrices que tuvieran esa edad. Porque no iba a tener una actriz haciendo de Bernarda de 60 años y otra de Poncia teniendo 25, porque como que no ayuda al verosímil, ¿me entendés? Entonces logré juntar un buen elenco, estoy como muy contento de ese elenco, de la gente que está, digamos, trabajando en ese proyecto, generaciones diferentes, actrices como Diana Wall, Laura Laoz, que también estuvo aquí haciendo de Prudencia, me acuerdo. Ma- Me Ma- pegó un baile ese día. Mary Dillon, Sí, bueno, un personaje muy progre el de Laura Laos, muy este, libre. claro, así que, bueno, y chicas muy jóvenes que tienen la edad de las hijas de Bernarda, entonces el verosímil me parece que está logrado. Sin embargo, bueno, yo dije, eh, ¿cómo hago esto? En principio, los procedimientos creativos, por decir así, ¿no? Yo digo, bueno, a ver, la primera imagen que yo tuve fueron la de telas, porque digo, estas mujeres se la pasan todo el día cosiendo y bordando, ese elemento tiene que estar presente. Y bueno,
Después me imaginé que las telas se movían, porque yo también tengo una etapa de bailarín contemporáneo, en mis épocas mozas, trabajé en la compañía de Gustavo, Lucía. ¿qué no has hecho? Yo ¿Qué no he te he hecho? preguntado mal. Tengo que decirte, ¿qué no has hecho? Bueno, ¿Qué no he hecho? Bueno, hay cosas que me quedan por hacer todavía. Pero bueno, por eso te digo que soy inquieto. En un momento decidí acercarme a la danza, también al canto, sin pretender ni ser bailarín ni ser cantante, sino tener los recursos para mejorar mi trabajo como actor. Entonces, me imaginé que esas telas se movían casi coreográficamente, pero sin embargo, ese elemento terminó siendo como el leitmotiv de la obra. Es decir, no tenía un gran presupuesto para hacerla, tenía que usar, como hacemos siempre, más el ingenio que el presupuesto, y decidí que, bueno, con el diseñador de escenografía, crear como ambientes en base a telas que permitieran separar los distintos momentos o espacios que la casa tenía, porque no es un espacio. En una parte sucede en el comedor de la casa, otra parte sucede en las habitaciones, otra parte sucede no sé dónde. Y yo dije, bueno, voy a terminar usando todo el espacio del círculo médico para que sea la casa. La propuesta terminó siendo que la gente al entrar a la sala, entrara a la casa, literalmente. Entonces no es una apuesta a la italiana tradicional, sino que es una apuesta, digamos, que obliga al espectador a, digamos, a mirar en distintas direcciones, porque la acción está en distintos puntos. bueno, y con el público, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, este viernes, que hace muy pocos días, viernes 30 de junio, hubo una función allí en el Círculo Médico y al toque te pregunto, ¿van a seguir las Vamos a representaciones? seguir. La idea es tratar también de llegar a otros públicos, como ser las escuelas, que bueno, no es tan sencilla la tarea, pero bueno, es una obra que está a veces en la currícula escolar y está buena que la vean los alumnos, que los alumnos vean teatro. Y también continuar en la sala, propiamente dicho, porque bueno, es un espacio que tenemos el espacio para hacerlo, pero bueno, la remamos como todos los que hacen teatro acá, de tratar de llevar público. A veces el público no es todo lo que nosotros esperamos, pero también la recepción que tiene la obra es buena. O sea, la gente sale satisfecha. Eso que tiene para comparar, porque en su momento vinieron las versiones de Muscari, y hubieron 3 Bernardas entre el año 2015 y 2016. Y sin embargo, bueno, como que nuestra versión la gente la acepta, le gusta y bueno, en el fondo termina siendo el mejor premio eso, ¿no? De decir, bueno, la gente sale contenta de Sí, ver algo. parece que te hiciera lobby gratuitamente, pero estaba por entrar en La Colombina para ver un determinado espectáculo y dos chicos muy jóvenes adelante y uno de ellos le decía al otro, no, fui a verla, anda a ver la casa, formidable trabajo, y está Federico García Lorca y no sabes qué trabajo. Bueno, eso es lo que en el fondo creo que pretendemos todos los artistas, que más allá del reconocimiento que es bueno, que digamos que cuál es la función de un artista. Yo creo que son muchas cosas. Es entretener, divertir, pero también crear belleza, crear ficciones, desarrollar la imaginación. Yo creo que eso es nuestro trabajo en el fondo, ¿sí? Y si eso lo logramos y la gente logra en esa hora, hora y media o 2 horas, sustraerse de la realidad para entrar en otro mundo que le provea todas estas cosas, pero nosotros estamos más que satisfechos. Yo puedo estar 3 años hablando de Lorca, pero trato de cerrar. ¿Es actual Lorca en ese mundo femenino? Totalmente, pero aparte la lectura que esa obra deja hoy, porque en realidad lo que está planteando Lorca son matrices culturales que tienen que ver con este casi feminismo, estas mujeres matriarcas que terminan reproduciendo modelos machistas, que si nosotros lo trasladamos al hoy y entendemos todo esto de la violencia de género, esta subordinación de la mujer, este segundo plano de la mujer en relación al hombre, está ya justificado y está como avalado desde este tipo de cosas. Me parece que la vigencia de esta obra es tremenda desde ese lugar, por lo que impone, ¿no? Por lo que presenta y para comprender también mucho de lo que somos hoy. O sea, esa obra escrita en 1936 tiene una vigencia absoluta, como muchas de sus obras, ¿no? Entonces me parece que esa lectura es la que actualizada, la que
por suerte he logrado entender también, porque podría haber hecho una versión de Lorca como casi de manual, por decirlo de alguna forma, mujeres de negro, con una serie de como estandarizados, como signos estandarizados, y sin embargo con mi equipo, la gente que me acompañó, logramos corrernos de eso y hacer otra mirada, otra lectura de la obra, de la cual estoy contento también, ¿no? Gustavo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ahora? Ahora, bueno, estoy dirigiendo y estoy escribiendo. Estoy dirigiendo una obra, un monólogo para justamente una actriz que trabaja en la casa, que es una obra se llama Naufragios, que es de Guillermo Heras, de este director que te hablé hace un rato. Y bueno, es una experiencia que también tiene que ver con personajes de la actualidad que están, bueno, a veces este particularmente muy condicionado por los mensajes de los medios, entonces como a mi palo me llamaron también, ¿no? Con el tema. Y bueno, estamos investigando ese tema y a la vez yo estoy escribiendo un proyecto en el cual también de larga data, porque lo voy a hacer con una cantante y actriz que se llama Daniela Bayuk, que ella quería hacer una versión de Ariane Naxos, ¿sí? De un músico de hace unos siglos atrás. Y yo le dije, pero eso solo así, tenemos que buscarle un contexto, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Tomé el mito de Teseo y el Minotauro y empecé a escribir una versión nueva. Lo traje a la actualidad, el mito, en una situación nueva, pero el trasfondo, las relaciones, las estructuras, los personajes siguen siendo los mismos del mito griego, solamente que en la época actual. Y en eso estoy, escribiéndolo con vistas a poder hacerlo y poder convertirlo en una obra que va a tener un lenguaje bastante particular porque va a ser más cercano al teatro musical, por ejemplo. Bueno, Cartoon, Mauricio Cartoon, te has estado formando sólidamente, pero pregunto, ¿qué dificultad da la escritura? Tenés que crear criaturas imaginarias, pero vivas, con Tenés, sangre, con historia, exactamente, con coherencia, con exactamente. contradicciones. Y que tengan un verosímil, porque por ahí hay obras que parecen vivas y en realidad están como muertas porque hay algo que no funciona, ¿no? Yo creo que he ido aprendiendo con varios maestros, con Cartoon algunas herramientas, después el año pasado estuve haciendo un curso de guión cinematográfico que me dio muchas herramientas también, y ahí entendí quizás lo que es la estructura dramática y cómo poder desarrollar este tejido de acciones que en el fondo termina siendo una obra. Y que por ahí, bueno, yo puedo pintar un personaje porque eso lo sé hacer. Lo que pasa es que después hay que trasladarlo al papel y darle coherencia, darle verosímil. Yo creo que es eso, que quien lo lea pueda decir, sí, esta situación es posible, estos personajes pueden comportarse de esta forma, tener estas conductas. Porque si no es como que uno a veces escribe y se pierde, ¿no? En la maraña que genera la palabra, ¿no? Claro, o hay un autor allí, un mal autor, y los personajes están Naufragan, errados. claro, quedan como, o termina siendo más importante la puesta en escena, porque hay, pues, a ver, hay textos muy buenos que sobreviven por sí solos y a veces no tienen una buena puesta en escena. Otros textos que no son lo suficientemente buenos, pero se salvan con la puesta. Pero a mí me parece que yo aprendí que primero tengo que escribir el texto, no pensar en la puesta en escena, porque si empiezo a mezclar puesta en escena con texto que se hace, es como que termina siendo un híbrido, que capaz que se ha hecho por una cuestión de urgencia, ¿viste? Decir, bueno, quiero hacer algo y voy armando este texto para esto, ¿no? Pero en realidad darse el tiempo de escribir la obra, dejarla que nazca como tal, y después pensar en cómo se va a hacer. Es como la gran diferencia entre el qué y el cómo voy a hacerlo. ¿Sí? Y aparte de la puesta Sí. en sí, de tal puesta, de tal obra, ¿qué enfoque tenés respecto, siendo actor y en este lado de la dirección de actores? ¿Qué querés de un actor? ¿Qué De una quiero de un actriz. actor? Que me conmueva, que sea creíble, que no mienta en el escenario, que sea sincero. Eso es lo que yo busco. O sea, detesto las actuaciones superficiales, ¿sí? Me parece que hay mucho de eso. También hay mucho miedo de meterse con las emociones y todas esas cosas, porque Discúlpame, sí, tenía pudor de preguntarte, pero ya te mandaste. ¿Hay actores que son epidérmicos nada más? hay
hay muchos, sí, pero también tiene que ver con, a ver, el teatro, lo que pasa es que, mira, yo entendí hace muy poco qué era el arte. Porque el arte para mí no es la mera reproducción de la realidad, se nutre de la realidad, pero no es la reproducción de la realidad. Yo creo que el arte termina encontrando su autonomía en un camino en paralelo con la realidad, ¿sí? Y al crear un camino en paralelo, es como que crea su propio mundo, su propio lenguaje. Entonces, también entendí que no todas las actuaciones arriba de un escenario tenían que ser realistas, que pueden ser también poéticas y igualmente pueden conmover, ¿me entendés? Entonces también yo como que no prejuzgo también tanto si ese actor puede emocionarse o no, capaz que me puede emocionar desde el cuerpo y no quizás con una lágrima que le cae por la cara. Es como también muy relativo, también hay que tener como esa apertura de mirarlo así también, porque si no inmediatamente decís, es mal actor, porque no se emociona de verdad. Y por ahí el actor funciona desde otros lugares, ¿no? Entonces me parece que hay que tener como conocerlo al actor, conocer cómo se formó, qué herramientas tiene y también encontrar una negociación de a ver qué nos viene bien a los dos, a vos como actor arriba del escenario y yo dirigiendo donde vos estás. Gustavo Casanova, cuidado con el perro. Frase que nunca se ha dicho en la historia de la televisión mendocina. Ya volvemos. Pasá, chinchulín, pasá. Sentate, ponete cómodo donde quieras. Hunter, Orión, ¿por qué no se dejan de romper las pelotas que Chinchulín es un amigo? Chucos de mierda. Ojalá ladraran así cuando me roban las gallinas. ¿Te querés refrescar? Pará, te traigo agua del pozo, no sabés. Está fresquita, fresquita. Voy a saber cómo es la cosa en esta casa, ¿eh? Para la parte de afuera del cuerpo, agua del pozo. Y para la parte de adentro, ¿sabés qué? Todavía no te convidé. Lo que pasa es que tengo una heladera que es más vieja que Matusalén y no enfría bien, ¿viste? Y a la cerveza hay que tomarla helada, ¿o no? ¿Te quieres sentar en otro lugar? Pará, te traigo un cajón de manzana del gallinero. Mira, yo antes usaba los de 12, ¿viste? Pero desde que yo me proveo... No, sí, ya no tengo. La última que tuve le comieron la totora a las polillas. ¿Y para qué le iba a arreglar? Si yo soy solo acá. Pero mira, sentate ahí en el catre. A mí no me molesta. Yo me quedo parado. Yo siempre digo que las cosas importantes de la vida hay que hacerlas parado o acostado, mira. Antes que ser cana de escritorio, prefiero pedirme el pase a la Antártida, mira. ¿Quién hubiera dicho, que yo iba a vivir en esta posilga? Con agua de pozo, sin cloaca, sin gas natural, como un negro cualquiera. Porque ahí donde vos me ves, yo tengo mi estudio, ¿eh? Sí, yo soy medalla de honor de la ENED número 1 de San José, la promoción 1970. Yo podría haber sido cualquier cosa. Ingeniero, agrónomo, como quería mi viejo, pero a mí me atrapó la policía de chiquito, ¿viste? A los 17 años me puse la camiseta azul y acá se me quedó pegada en el pecho. Este es el pelado Rebollo, mira vos. ¿Viste? No lo conocía vos. Este es el último personaje que yo hice de una obra que se llama Chinchulín, que en cualquier momento va a volver otra vez, ¿eh? ¿Y por qué Chinchulín? Chinchulín es porque resulta ser que este personaje es un policía purgado por la democracia, por sus aficiones al gatillo fácil, ¿viste? Entonces que lo sacan de la policía y el tipo se queda sin trabajo y se va a Santa Rosa y quiere poner una fábrica de cerveza. Por supuesto que la cerveza es un asco lo que hace, ¿viste? Se le cagan de risa, ¿viste? Dice que tiene forma y gusto de pis de gato, ¿viste? El tipo está, pero enloquecido por eso.
y necesita un ayudante para que lo ayude con el laboratorio. Y bueno, ese se llama Chinchulín. Pero, ¿esta historia del gatillo fácil de leyenda o de verdad? No, es un personaje de ficción, pero inspirado en todos estos personajes de los cuales hay muchos en nuestra historia argentina, ¿no? El autor es un autor platense que se llama Fabián Fernández Barreiro y él escribió este monólogo, que es un falso monólogo, porque en realidad hay otro personaje como interlocutor. ¿Y ¿sí? a dónde? ¿A dónde está el otro personaje? El otro personaje sos vos ahora, pero en la obra, cuando la hacemos, hay otro actor. Claro. Así que, bueno. Pero ¿por qué tan categóricamente se sabe que hay casos en el país de gatillo fácil? Yo dudo de eso, no creo en usted eso. cree que no, pero creo hay en eso. muchos, mire. A ver, usted- trate de convencerme, trate de convencerme. ¿De convencerlo de todos los que ha habido? Sí. Pero mire, a ver, los operativos que hacen los policías y que más allá de pedir la documentación, no le gustó la cara, aportación de rostro y se lo llevan por ahí, le pegan un balazo, lo dejan muerto, aparece muerto. ¿Quién se hace cargo de eso? Ahora que me acuerdo, ¿sabe cómo le dicen a los revólveres que le encuentran a delincuentes, revólveres truchos? ¿Cómo? Perro. Ajá. Perro. Es el perro. Es el revólver que le plantan lo que llama Ajá. en el argot Sí, de la policía. el perro. Claro que sí. Como para decir, bueno, qué sé yo, me defendí. Exacto. Bueno, pero eso es moneda corriente, ha sido moneda corriente y ojalá que no lo sea más, porque yo sé de varios casos. Ujú. Pero usted, como personaje, al personaje le pregunto A ahora, ver, no al dígame. actor. Sí, Gustavo Casanova, que se escinda Sí. en este momento histórico de este preciso instante del Sí. programa y que me conteste el personaje. a ver. ¿Usted va a reencontrar un camino en la vida después de esa historia que me contó? No le puedo contar eso porque es el meollo de la obra. El personaje lo tiene al sentido de la vida. Quiere darle un nuevo sentido, le va a dar un nuevo sentido a su vida, pero es una historia bastante turbia y oscura que está bueno como desarrollarla, o sea, que la vaya a ver al teatro. Claro, cuando la no lo hagamos. quememos tanto, pero Exacto. claro, le entiendo ahora, no tengo que quemar esa propuesta No, suya. no. Ahora le hablo es un juego Sí, sí, esquizofrénico sí, sí. con el respeto que nos merecen las personas que tienen esa enfermedad. Pero, ¿qué infancia tuvo? Al personaje le hablo ahora. Qué infancia. Ajá. Hábleme de su infancia. El personaje siempre quiso ser el mayor macho de la tropa, por decir así, el macho alfa. Siempre quiso tener esas virtudes de conquistador, tenía todas las minas a su servicio, tenía la mejor pilchita, tenía un autito que se había comprado con sacrificio, había siempre construido esa imagen, digamos así, de masculinidad en la sociedad y en el mundo en que se vivía, en que él se movía, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué eso? Psicológicamente, ayúdeme, deme un perfil psicológico. ¿Por qué esa característica? Porque el personaje oculta una verdad, una realidad que no quiere sacar a la luz y que la saca, entonces disimula con todas estas cosas que yo le estoy contando. Entonces por eso tiene como una dualidad, ¿no? ¿Me sigue más o menos? Sí, lo sigo. No sé por qué me sale gauchesco, si no tiene por qué ser gauchesco. Sí, lo sigo. ¿Y algún ser humano lo quiere o puede querer a ese personaje? Yo creo que él es el que no quiere a los otros seres humanos, porque, por ejemplo, tiene hijas y hace 17 años que no las ve. A la mujer la dejó también porque la encontró con otro, qué sé yo. Nunca más tuvo contacto con su familia. Prefiere vivir solo, no tiene temor así de deshacerse de quien sea que se le ponga en el camino usando su prepotencia y su autoritarismo. O sea que ya viene marcada su personalidad desde siempre. Totalmente. Y de su propio Él oficio. cambió de trabajo, pretende cambiar de trabajo, pero las mañas las sigue manteniendo. O sea, sigue siendo ese personaje que siempre fue. A ver si lo entiendo bien, sería una metáfora de la tolerancia. No sé O si me no. parece que le escapé. No, de la tolerancia no,
de la violencia en todo caso, ¿sí? La violencia que este personaje oculta o va desplegando poco a poco. ¿Se puede entender no justificar la violencia porque sufrió así, porque tuvo un trauma así? No, creo que tiene que ver con este desprecio por la vida, por esta cuestión de creerse más que los otros y por tener un arma encima, atribuirse un poder casi divino para hacer y deshacer de la vida de los otros. Y usted, Gustavo Casanova, le estoy hablando Sí. a usted, Gustavo Casanova en este momento, ¿ama la vida? Totalmente. ¿Por qué? Porque la vida, bueno, es lo que conocemos a diario y porque cada día que me levanto me preparo para vivirla, como si fuese la última vez. Hay frases escritas, hechas, que pululan por ahí por Facebook. Vive tu día como si fuese el último, pero por ahí se distrae uno y se cae. Pero yo eso lo practico porque yo hace unos 14 años atrás tuve un accidente donde me salvé y casi realmente no la vivo para contar. Y sí hizo como un cambio en mi cabeza, de decir, hay tantas cosas superfluas que le damos importancia o nos enojamos por tantas estupideces y de realmente la vida de golpe la podés perder en un segundo y las cosas importantes de la vida no las viviste en definitiva. Bueno, está ¿no? bueno, está muy bueno lo que decís, pero me refiero a, te creo que vos podés hacerlo. Es clásico, cuando alguien ha estado ahí coqueteando con la muerte, tiene otro nivel de conciencia, pero ¿cómo le transmitís eso a alguien que se distrae, que por ahí no pierde el enfoque filosófico esencial de cada día? Que yo creo que tenemos que aprender a vivir, a disfrutar cada cosa. Nosotros cuando, por ejemplo, otro ejercicio que hacemos en el teatro es como volver a sentir, como la primera vez. Recorrer un lugar y tocarlo por primera vez, oler por primera vez. Y eso me parece que nos pone en contacto con algo como los sentidos dormidos, ¿no? Y me parece que eso te da otra dimensión de las cosas, ¿no? Vivimos en un mundo tan acelerado, que todo nos pasa tan por arriba que no percibimos, no disfrutamos. Y me Para parece que se pone interesante el tema, cada vez más interesante. Estoy pensando en compañeros de trabajo en medios de comunicación, y presuntamente nos comunicamos con seres humanos que Sí. están desde el otro lado de una pantalla, del aire de una radio, y por ahí no nos comunicamos entre personas que estamos a medio metro. Nos distraemos. Es Pero un tiempo que- muy veloz. Exactamente, pero también como que vivimos en una vorágine, ¿me entendés? Que nos lleva, porque si te quedás fuera es como que el sistema te demanda tanto y te demanda tanta exigencia que no podés quedarte afuera. ¿Qué sistema? ¿Qué sistema? Usted al personaje le habló. ¿Qué sistema? ¿Qué sistema? El sistema creado por los seres humanos para que unos vivan bien y otros no lo vivan tanto. Así de simple, para ¿Qué? que unos tengan más y otros tengan poco. Así funciona esto. Ese es un discurso comunista. ¿A usted le parece? Perdón, recontracapitalista. Me pierdo ahora. ¿Que hay gente que está mal distribuida la riqueza, dice usted? Yo creo que sí, bastante. Y ¿Usted que cree hay que no? algunos pocos que... Unos pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Y peor todavía, porque últimamente se está diciendo que cada vez son menos los que tienen más y cada vez son más los que tienen menos. Y más o menos, más o menos. ¡Qué ductilidad de lenguaje! Bueno, Bueno, muchas ¿qué gracias. última semblanza como personaje? Como personaje, que el teatro, como personaje, Sí. el teatro me permite vivir otras vidas, las que yo no voy a vivir aunque tengan 1000 años. Y eso es fantástico. Sonamos eso, si le pregunto a Gustavo Casanova, puede decir lo mismo. Puede ser lo mismo, sí. ¿Y qué palabra final, qué moraleja era el estribo de nuestro cuidado con el perro? De paso, Gustavo, Chinchorino, qué sé yo, quien sea, muy placentera la Pasar charla. un buen momento viendo teatro. Eso. Que los actores podemos elevar la conciencia de la gente ofreciendo belleza.
y placer. ¿Y qué es la belleza? ¿Qué es la belleza? Uy, qué problema. Lo que usted me pregunta cosas que no vamos a terminar más en el Estamos por programa. terminar el programa y te mando usted esa me pregunta, manda para otro Y programa. lo Me toreo está porque invitando. porque usted tiene respuesta, por eso lo toreo. La belleza es una categoría en discusión, diría yo, porque hoy también la fealdad puede ser bella. Mire lo que le digo. Así que es como amplio, ¿no? Pero digamos que es un placer de percibir algo que nos gusta, que nos hace bien, ¿sí? Que lo Y es podemos disfrutar. bella una situación también, Por puede supuesto, ser, ¿no? por supuesto. Un reencuentro con una amiga. Usted Totalmente. se reencontró con Mabel y se dieron Y me un encantó, abrazo. y toda la gente que trabaja acá en el canal y que de golpe me conoce indirectamente, pero que estuvo bueno verlos, y eso sí. Mire, Gustavo Casanova, se lo voy a decir con esta intimidad que nos rodea. Estamos en un programa de televisión. No sé, estoy perdido con el tiempo del bloque, pero mi intuición me dice que hay que terminarlo en este momento. el Está bien, programa. está bien. Un gustazo. Un brindis final. Un Ahí está. brindis final. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Mucha suerte. Mer, Pugliese. Buenas noches. Cuidado con el perro.